Hoy voy a hablarles de un tema muy especial. Era más o menos como, si quieres ya te puedes sentar, hijo, muchas gracias. Era como, ¿qué será yo? Enero, febrero, estaba empezando el año. Así que estaba en mi lectura habitual de la Biblia. Y algo que me enseñó mi pastor es que un buen tiempo devocional es una fábrica de prédicas. Así que todos los días mientras leo la Biblia es inevitable que el Señor me dé predicaciones y me dé mensajes y me dé palabra. Y recuerdo que en medio de ese viaje escribí una predicación preciosa. Unas semanas después la prediqué en la iglesia, en mi iglesia, en la central. Grabamos la predicación, fue maravillosa. Pero yo seguí leyendo la Biblia y recuerdo que a esa predicación le escribí parte 1 y parte 2. Grabamos la parte 1 y le pusimos por título a la predicación: cómo tener un corazón humilde y sano. La predicación habla acerca del rey Saúl y nos cuenta cómo era él cuando el Señor lo escogió para la tarea más importante hasta ese momento para el pueblo de Israel. La tarea era ser nada más y nada menos que el primer rey de Israel. Y en esta predicación hablo del carácter de Saúl. Todos conocemos la historia de este rey y lamentablemente terminó muy mal, pero él no siempre fue malo. Él empezó bien. Y la predicación en su parte 1 habla acerca de dos características que tenía. La primera es que cuando lo fueron a nombrar por rey, dice la palabra que Saúl fue y se escondió y no quería salir. Tuvieron que llamarlo para poderlo honrar. Eso a mí me parece nada más y nada menos que una persona que ante el reconocimiento, en lugar de mostrarse, está escondiéndose. Eso se llama humildad y es bien distinto a lo que pasa hoy en día. Hoy en día las personas, en lugar de ocultarse, quieren mostrarse y sobresalir. Pero lo que más tocó mi corazón fue lo otro que hizo Saúl. Dice la palabra del Señor que cuando lo nombra por rey, algunas personas no les gustó que eso haya pasado. Y al no gustarles esto, empiezan a criticarlo y empiezan a señalarlo. Y dice literalmente la Biblia que Saúl no les hizo caso a lo que ellos dijeron. Y en esta historia se basa la primera parte. Fue un mensaje precioso, ha llegado a muchísimas personas. Pero hay algo que les quiero contar. Pregúnteme qué. No, si no me pregunta con chisme, no le cuento. Que yo nunca prediqué la segunda parte. La tenía guardada. Y empecé a orar y le oraba y le decía: Señor, ¿cuándo la predico? Y Dios no me decía nada. Hasta que llegamos a este mes y recibí la instrucción de Dios de predicar esta palabra. Así que luego de muchos meses usted va a escuchar lo siguiente que Dios me dio. Y hoy voy a darle lo que pasó después de Saúl. La primera predicación se llama cómo tener un corazón humilde y sano, pero la de hoy se llama de la siguiente manera. Iba a aparecer en la pantalla: un corazón soberbio y enfermo. Lo vuelvo a repetir: 1, 2, 3, léalo conmigo. Un corazón soberbio y enfermo. Y vamos a basarnos en lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 7 en adelante. Leeré en la Nueva Traducción Viviente como lo acostumbro, y la palabra del Señor dice así: luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila, hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado y de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Vuelva a repetir ese versículo por favor conmigo fuerte. De hecho, con todo lo que, esto es muy importante, se quedaron con lo que a ellos les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Versículo 10. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato.
Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo: Saúl se fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Amén y amén. Estamos ante un fragmento de la historia de Saúl que evidentemente data no de los inicios de él, sino de sus finales. Si algo impacta mi corazón profundamente es que en Dios, como hijos del Señor, tenemos que aprender a permanecer. Si hay algo más importante que alcanzar y que llegar, es permanecer. Alcanzar es un desafío enorme en la vida. Alcanzar el matrimonio es un desafío, especialmente para los que somos feos. Griten amén, aunque se les nota a todos los feos que estamos aquí, varones. Gracias por la sinceridad. Casarse es un desafío cuando el Señor no lo bendijo con belleza exterior, sino con interior. Pero escuche, lo más importante no es alcanzar, es permanecer. Llegar a un buen trabajo es un desafío para algunos, pero lo más importante no es llegar a ese buen trabajo, lo más importante es permanecer. Y algunas personas olvidamos el esfuerzo que hicimos para alcanzar y no nos damos cuenta que el esfuerzo para alcanzar es importante, pero el esfuerzo para mantenerse es más importante. ¿Por qué razón? Porque el diablo no le tiene miedo a que llegues, el diablo le tiene miedo a que permanezcas. Por eso él está tratando de que mucha gente que alcanzó desvíen su camino, se tuerzan, porque él sabe que el que se desvía de lo que alcanzó puede perder grandes cosas que Dios un día le entregó. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él no pudo permanecer. Leí un libro hace mucho tiempo precioso, es muy cortito. Si alguien nunca ha leído y quisiera leer, este es un buen consejo para empezar. El libro se llama Perfil de tres monarcas y lo escribe un autor llamado Gene Edwards. Y este autor habla de la historia de tres reyes: Saúl, David y Absalón. Y empieza a contrastar el carácter de cada uno de ellos. Hace una yuxtaposición de cada uno de ellos y empieza a mostrarnos sus virtudes, pero también sus defectos. Evidentemente la historia de Saúl, que empezó tan bien, no termina bien. Pero cuando habla de Saúl, Gene Edwards en su libro dice lo siguiente, y es: debemos tener mucho cuidado y mirar con esmero nuestro interior, porque todos podríamos tener un Saúl dentro de nosotros. Así que hoy quiero hablarte de dos cosas que voy a pedirle al Espíritu Santo mientras escuchas esta predicación, agudices tus sentidos, porque hoy vine a hablarte no de cómo alcanzar, sino de cómo permanecer. Hoy vine a hablarte y a enseñarte que si tú no tomas en cuenta lo que la palabra te está diciendo, el enemigo va a tomar lugar y va a debilitar lo que hoy tienes. Yo estoy convencido que Dios está buscando una generación que entienda que el matrimonio es para permanecer. Dios está buscando una generación de jóvenes consagrados que entiendan que la consagración para Dios es algo en lo que deben permanecer. Dios está buscando hombres y mujeres que entiendan que los regalos que Dios ha puesto en su vida no son para tenerlos simplemente, no son para alcanzarlos simplemente, son para permanecer. Hay alguien aquí que me está entendiendo. Yo quiero escuchar un amén bien fuerte de todos aquellos que dicen: pastor, mi tarea y mi anhelo es permanecer. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? Pregúnteme con chisme, por favor. Dos cosas, y la primera va a aparecer en la pantalla. A Saúl, en primera instancia, la desobediencia lo enfermó. Repítalo fuerte: 1, 2, 3. Felicito a todos los que toman nota en su cuaderno, en su libreta o en los comentarios de este video. La desobediencia lo enfermó. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a mostrar. Si usted se alimenta mal o no se alimenta, se enferma.
Si usted a nivel emocional es un resentido, rencoroso, no perdona, le da rabia por todo, se molesta con todo el mundo, es altamente sensible, si no lo saludan dice que se va de la iglesia, si no le hablan bonito dice que no vuelve, si va a la tienda a comprar una soda y le dicen que la soda se acabó, se carga y dice que aquí no hay amor, que aquí no hay ternura, usted se enferma emocionalmente. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay gente que cree que la vida espiritual no se enferma. Le tengo una noticia: si usted camina en desobediencia, su espíritu se enferma. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Permítame mostrárselo a través de la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19 al 23, cuenta algo interesante. Luego de que Saúl fue enviado por Dios a través de Samuel a enfrentarse a los amalecitas, Saúl no hace lo que Dios le mandó a hacer. Él tenía una instrucción, repita conmigo, diga instrucción. Porque usted solamente puede medir la obediencia de alguien a través de la instrucción. Por eso Dios es un Dios de instrucciones. Por eso Dios es un Dios que muestra el camino. Porque a través de la obediencia a la instrucción tú determinas qué tanta capacidad tienes de seguir lo que el Señor te ha llamado a hacer. Yo sé que esta generación no quiere instrucción. Usted sí se ha dado cuenta que cuando usted le da instrucción a sus hijos, ellos nunca dicen gracias papi, gracias mami por mandarme a dormir temprano, por mandarme a cepillar los dientes. A ellos les da rabia la instrucción. Pregúnteme por qué. Porque sí, no nos gusta la instrucción. Esta semana le dije a Jerónimo, le di una instrucción y dije: esta semana las pantallas están prohibidas en mi casa. Entonces me miraron sorprendidos y me vieron tan determinado que dijeron: bueno, Señor. Pero pasaron los días y ahora que veníamos en camino, venía con el hermano Kenneth en el carro que me estaba trayendo, y me llama mi hijo y me dice: papá, ya hice lo que me mandaste a hacer, estoy obedeciendo todo, me he portado bien. ¿Por qué no puedo ver un ratito televisión? Y le dije: te felicito por todo lo bueno que has hecho. Me siento tan orgulloso del hijo que tengo. Pero escúchame, no te voy a pedir que me veas porque estoy lejos, pero quiero que escuches con atención lo que te voy a decir. La orden es: no se prenden las pantallas y no se prenderán las pantallas. Entonces, ¿qué hago? Estoy aburrido. Le dije: lee, juega parques, sal a jugar a la unidad. Mira en qué te entretienes. Pero no hay pantallas en la casa. Pero ¿por qué hay tanta injusticia? Le dije: llámale como quieras. Es una instrucción y la instrucción no es injusticia. Pero la palabra dice que al principio la disciplina no es causa de gozo, pero dará frutos en aquellos que son entrenados en ella. Que a ti no te guste la instrucción no significa que no sea buena. A veces Dios se atraviesa y te dice: no quiero que sigas en ese noviazgo. Y usted dice: pero ¿por qué? Si es el amor de mi vida. Porque tú estás viendo solamente lo que está cerca y no te has dado cuenta que Dios tiene a alguien mejor para ti. Pastor, pero me duele. Te va a doler ahora, pero obedecer a Dios siempre traerá mejores resultados a la vida. Pastor, pero es que ese negocio se ve muy bueno, pero es que ese negocio te está llevando a hacer trampa. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay gente que aprendió a caminar en desobediencia. El problema de Saúl fue que él no entendió que cuando Dios daba una instrucción, aunque él no la entendiera, las instrucciones de Dios te van a llevar a caminos de bendición. Aunque al principio demanden llorar, aunque al principio demanden no entender, benditos sean aquellos que han aprendido a obedecer a Dios, porque el que obedece a Dios verá la gloria de Dios en su vida. Cristian, amén, si me está entendiendo, por favor. Entonces, Saúl no hizo caso. Diga conmigo: no hizo caso. Fuerte, diga: no hizo caso. Y entonces en su desobediencia Samuel viene y lo encuentra. Y mire lo que le dice. Versículo 19 al 23 del capítulo 15. Dice la palabra del Señor así: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste? Qué interesante. ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor?
Y mire lo que responde Saúl. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios, ni siquiera a mi Dios, al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, y aquí aparece uno de los versículos más famosos de la Biblia: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios, o que obedezcas la voz de Dios? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te rechaza como rey. Quiero que me mire a los ojos y escuche lo que le voy a decir. No hay una persona entre nosotros que no le haya fallado a Dios. No hay una persona entre nosotros que no haya cometido errores. La etimología de la palabra pecado tiene una definición puntual, y es: pecar es errar en el blanco. No hay uno aquí que no haya errado en el blanco. Todos lo hemos hecho. Todos nos hemos equivocado, todos hemos fallado, todos hemos desobedecido. El problema de Saúl es que Saúl ya no entró en una vida de desobediencia ocasional. Saúl entró en una vida de desobediencia permanente y constante. Y aquí le quiero regalar una frase, y es esta: a Saúl se le volvió normal hacer lo que no tenía que hacer. La desobediencia constante enferma la espiritualidad. Una cosa es caer y otra cosa es mantenerse caído. Una cosa es fallar y otra cosa es mantenerse en ese error. Una cosa es que en tu noviazgo o en tu relación haya pasado algo y tú dijiste: Señor, ¿yo por qué hice esto? Y otra cosa es que sigas y sigas y sigas como si nadie te estuviera viendo. Nunca compares a aquel que se equivocó con alguien que aprendió a vivir equivocado. Escúchame lo que te estoy diciendo. El problema de aquel que se mantiene en desobediencia es que su espíritu se empieza a enfermar. Por eso, cuando el pecado se te vuelve constante, la insensibilidad empieza a crecer en ti. Entonces vienes a la iglesia y ya las oraciones no te hacen nada, las alabanzas no te hacen nada. Empiezas a sentir que puedes vivir lejos de la presencia del Señor, y el más feliz es el diablo con eso, porque él sabe que si te logra enfermar espiritualmente, va a empezar a crear en ti una insensibilidad. Y entonces al principio pecar te dolía, pero ahora pecar no te hace absolutamente nada. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Pero permítame profundizar, porque este versículo muestra tres características en la conducta de Saúl, y se las voy a mostrar a través de un esquema. Póngamelo ahí, por favor. En Saúl habían tres cosas. Por favor, repítalo conmigo. Por favor, diga primero. Vamos fuerte, diga primero. Hizo sus propios planes sin consultar a Dios. Dios le dice: quiero que acabes con todo. Pero Saúl no acabó con todo. Saúl acabó con lo malo. Lo que para él era bueno, él lo conservó. Hay gente que dice: pero es que yo estoy haciéndole caso al Señor. Hacerle caso a Dios no es hacer lo que a ti te parece. Hacerle caso a Dios es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y a veces Dios nos lleva por instrucciones muy precisas, pero muchos de nosotros a veces sencillamente nos desviamos. ¿Quieren que les cuente una historia? Y así no diga así, se la voy a contar porque es mi prédica. Yo tuve una novia, y no fue cualquier novia. Yo dije: con esta me caso. Y yo tomé la decisión por varias razones. Uno, bien feo. Y por fin una muchacha logra prestarle atención a usted. Yo dije: yo esta no la puedo dejar ir, porque si no es ella, no es nadie. Y entonces empezamos a caminar en la relación. Pero llegó un momento donde la relación se dañó. No funcionó más. Y yo estaba triste y estaba muy mal y estaba afligido, porque yo decía: Padre, esta es la mujer de mis sueños, la mujer de mi vida. Con ella es que yo quiero pasar hasta que la muerte nos separe. Fue horrible terminar esa relación. Fue horrible. Pregúntame por qué.
porque terminamos en diciembre. Una cosa es terminar una relación y otra cosa es terminar en diciembre. Usted sabe que es salir a la calle y de repente escuchar una canción que dice: llega Navidad y yo sin ti. En esta soledad recuerdo el día que te perdí. Era fuerte, hermano, era duro. Yo me fui para un centro comercial y yo me quiero morir, y me paré arriba del balcón y me dio susto, entonces ya no me tiré. Pero era horrible porque yo sentía que se estaba yendo no una persona, sino todo un proyecto de vida. Y a veces no nos damos cuenta que Dios habla de manera puntual, pero Dios también habla a través de las circunstancias. Aquí hay gente que le dice: Señor, muéstrame. Dios les mostró y les dolió lo que Dios les mostró. Señor, ábreme puertas, trázame el camino. Y a veces el camino que Dios te está trazando implica salirte de la autopista en la que tan cómodo ibas. Señor, ¿por qué? Hoy te quiero decir: aprende a obedecer a Dios y no le cambien los planes a Dios. ¿Sabe por qué se lo digo? Se lo digo porque a mí me pasó. Y así no diga amén, así es. A mí me pasó. Pasó diciembre, llegó enero, y la bendita me mandó un mensaje y me dice: te extraño tanto. Yo vi ese mensaje. A mí el corazón se me puso a millón. Llevamos semanas sin hablar. Y me dice: en el árbol están tus regalos todavía. Pregúnteme qué hice. No, pregúnteme con chisme. Fui a buscar los regalos. Allá fui a meterme otra vez. ¿Y sabe cómo me fue? Me fue mal, hermano, pero mal. Eso no funcionó, eso no era igual, eso era horrible. ¿Y sabe cuál es la razón? Que usted no debe meterse en planes de los cuales Dios a usted ya lo sacó. Eso se llama desobediencia. Cuando Dios te cierra una puerta, no trates de abrirla a las patadas. Cuando Dios te cambia de dirección y de sentido, no trates de volverte a meter en un lugar donde Dios te sacó. Pero es que me hace falta, pero es que lo necesito. Y es que ¿qué va a pasar con mi vida? Si Dios te cambió de carril, es porque ese carril te va a llegar a un lugar mejor y a un lugar distinto del que tú hoy estás viendo. Y si algo quiere Dios es que aprendas a obedecerle, aunque obedecer demande dolor, porque cambiar los planes duele. Pero cambiarle los planes a Dios duele mucho más. Aprenda a caminar en lo que Dios quería. Pero vuélvame a poner el esquema, por favor, porque Saúl no solamente hizo un cambio de planes, Saúl también fue terco ante la corrección. No sé si recuerda el versículo que leímos, pero cuando Samuel le llama la atención a Saúl y le dice a Saúl lo siguiente, le dice: ¿por qué hiciste lo que yo no te mandé a hacer? Saúl no dice: por favor perdóname, Samuel, no sé qué me pasó, me equivoqué, fallé. No, ¿sabe qué dice Saúl? Yo sí lo hice, yo sí hice caso. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿alguna vez usted le ha llamado la atención a alguien que usted sabe que se equivocó, sabe que lo hizo mal, lo descubrió, como decimos en Colombia, con las manos en la masa? Sabes que lo hizo y esa persona tiene la osadía de mirarte a los ojos y decir: yo no lo hice. Yo, ay no, eso no fue, ese no fui yo, eso fue la inteligencia artificial. ¿Cómo te sientes tú cuando te encuentras con alguien a quien le está diciendo que eso no es así, pero él insiste diciendo que sí es así? A ti te da rabia, te da impotencia, pero hay algo que sabrás, y es que aquel que es terco ante la corrección nunca le va a ir bien. Lo vuelvo a repetir: una persona que es terca ante la corrección nunca le va a ir bien. El que es terco es aquel que no ha aprendido a reconocer que el camino por el que va está mal. El que es terco se cierra. El que es terco no escucha consejo. El que es terco termina metiéndose en lugares de los que Dios lo está tratando de sacar. El que es terco insiste en negocios que Dios lo está tratando de sacar. El que es terco insiste en pecar en cosas que
Dios lo está tratando de sacar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la Biblia describe de una forma un poco explícita y no muy agradable lo que le pasa a una persona terca. Proverbios 26:11 dice de la siguiente manera, léalo conmigo: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Léalo conmigo fuerte otra vez. 1, 2, 3. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Qué desagradable. Yo no sé si alguna vez usted lo ha visto, seguramente sí. Pero ver un animalito de estos que vuelve a tratar de comerse lo que su propio cuerpo rechazó es algo supremamente desagradable. Y qué interesante que el proverbista compara este desagradable acto con aquellos que, viendo que algo no está bien, insisten en ello. Tú ya sabes que hablar con esa mujer que no es tu esposa está mal, y sin embargo le sigue respondiendo mensajes. Tú ya sabes que hablar con ese hombre que no es tu esposo no es correcto, y sin embargo sigues reaccionando cuando te manda mensajitos por las redes sociales. Hoy te quiero decir, tú estás jugando con fuego, y eso se llama terquedad. Cuando una persona reconoce la obediencia, empieza a mirar que tal vez Dios le está dando campanazos diciéndole: quiero que tengas cuidado con ese pecado, quiero que tengas cuidado con esto indebido, porque esto te va a hacer daño. El problema es que mientras no saquemos la terquedad de nuestro corazón, no podremos ver la respuesta sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Alguien en este lugar tiene que decirme amén si me está entendiendo. Cuando usted muere a la terquedad, se abre el cielo para ver la respuesta de Dios sobre su vida. Tratar de volver a lugares de los que Dios ya te sacó terminará enfermando tu obediencia y retrasando tu propósito. Lo vuelvo a repetir: tratar de volver a lugares de los que Dios ya te sacó terminará enfermando tu obediencia y retrasando tu propósito. Pero quisiera que volvamos al esquema que le dije principalmente. Y el esquema nos muestra tres cosas. Vuélvalo a repetir conmigo. 1, 2, 3. Diga: Saúl hizo sus propios planes sin consultar a Dios. Lo otro es que fue terco ante la corrección. Pero esto me impactó. Saúl justificó su pecado. Cuando Samuel lo llama a cuentas, él no solamente dice: no, yo sí lo hice. Además de eso, Saúl dice: no, fueron mis soldados los que vieron el botín y se quedaron con lo mejor de todo. Mire, si hay algo terrible, es la gente que ante sus errores lo primero que busca es un culpable. ¿Y usted por qué hizo eso? No, es que había más gente, pastor, y me presionaron, entonces a mí me dio pena. Pero es que tú sabes que emborracharte y tomar licor no es de Dios. Pastor, pero es que ¿cómo le explico? Estábamos ahí, entonces íbamos a cerrar el negocio y todo el mundo sacó licor. Entonces pues qué pena uno decirle que no haya la gente, pastor. Qué vergüenza. ¿Sabe cuál es el problema suyo? Que usted le da vergüenza de la gente y no le da vergüenza de Dios. El día que usted le dé vergüenza de Dios, usted le va a decir a la gente: mire, qué pena con todos ustedes, pero es que yo tomaba, ya no tomo licor. Ay, pero ¿cómo no vas a brindar con esto? Ustedes no sabían que uno puede brindar también con una Coca-Cola. Tráigame una Coca-Cola y se van a dar cuenta que de la misma forma las copas van a sonar. Pero algo les quiero decir: a mí no me da pena gritarle al mundo que yo no me emborracho. A mí no me da pena gritarle al mundo que yo no participo del pecado. A mí lo que me da pena es fallarle a un Dios tan bueno, tan santo, tan poderoso, tan fiel como es mi Dios. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. El que por todo se justifica no puede cambiar, porque según sus versiones todos tienen la culpa menos él. El que aprende a autoevaluarse con honestidad va por el camino del crecimiento. Mire, usted no puede ayudar a una persona que no es sincera cuando comete un error. Usted no puede ayudar a una persona que siempre está culpando a los demás de su error. Es tan difícil darle la mano a un mentiroso, porque cuando tú tratas de ayudar al mentiroso le das una oportunidad.
Pero el que esconde mentiras, detrás de sus mentiras está reflejando solamente una cosa: que por miedo, por debilidad o por lo que sea, todavía hay un pasado que él no ha querido soltar. Quien quiere cambiar es verdaderamente honesto. Quien quiere cambiar dice la verdad, pase lo que pase. Quien quiere cambiar sabe que aunque cometió un error, no hay otra salida sino la verdad, porque la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Cuando una persona está realmente arrepentida, dice: mira, yo fallé, yo me equivoqué, yo necesito ayuda, por favor dame una mano. Y ese es el primer paso para que una persona sea renovada. No seguir escondiendo el pecado. Eso es lo que el diablo quiere, que guardes el pecado, que te avergüences con el pecado. Pero hoy te voy a decir: sacar el pecado a la luz da vergüenza, pero ser descubierto por otros da más vergüenza todavía. Aprende a ser honesto y te vas a dar cuenta que el que dice la verdad tal vez va a causar dolor en otros, pero va a alcanzar misericordia en el cielo. Y si algo hace Dios es levantar al humilde que falló, que se equivocó, pero que ha aprendido que en la verdad está el respaldo del Señor. Si fallaste, no te justifiques. Si fallaste, no culpes a otros. Si fallaste, di la verdad, que el que dice la verdad verá la gloria del Señor. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén, por favor, en esta preciosa noche. Ese es el gran problema. Le regalo esta frase que dice: un corazón que practica la confesión sincera del pecado se mantiene sano, porque el que guarda pecados guarda mentiras, y el que guarda mentiras, aunque quiera, no puede cambiar. Lo vuelvo a repetir, esta está buena para que le tome foto y se la mande a los estados. Dije: un corazón que practica la confesión sincera del pecado se mantiene sano, porque el que guarda pecados guarda mentiras, y el que guarda mentiras, aunque quiere, no puede cambiar. Escuche lo que le voy a decir, iglesia. Si algo quiere Dios, es que seamos personas sinceras. El problema de Saúl en su desobediencia es que en lugar de asumir su responsabilidad, fue a culpar a otras personas. Y cuando esto está en su vida, a usted se le va a dañar el corazón. Volvemos a repetirlo. Recuerde que el propósito de esta predicación es que mientras que usted la escuche, usted pueda hacerse un autoanálisis y responder: algo de lo que hay en Saúl podría estar gravitando en mi vida. Póngame otra vez el esquema, por favor, que les mandé. Pongamos el esquema de los 3 puntos. Otra vez: hizo sus propios planes sin consultar a Dios, fue terco ante la corrección y finalmente justificó su pecado. Me encontré con 2 versículos muy interesantes. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento, y ambos hablan de las consecuencias de aquellos que deciden desobedecer al Señor. Permítame mostrarle ambos. El primero está en Jeremías capítulo 5, verso 23 al 25, que dice: sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde, se alejó y me abandonó. No dicen de corazón: vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones, su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Pero ahora déjenme mostrarles lo que dice el Nuevo Testamento de la obediencia. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos en el principio. Otra vez, léame esa parte que está bellísima. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Queridos hermanos, mírenme a los ojos y escúchenme. Hay personas aquí que tal vez han fallado y que dicen: pastor, yo estoy volviendo al Señor, estoy volviendo a empezar en esta vida, pero ha sido tan difícil. ¿Será que Dios sí puede restaurar mi familia? ¿Será que Dios sí puede restaurar mi vida? ¿Será que Dios sí puede restaurar a mis hijos? ¿Será que Dios sí puede restaurar mi salud? ¿Será que Dios puede volver a empezar conmigo? Hoy yo no sé si entiendes lo que te estoy tratando de decir. Hoy no vine a enseñarte cómo alcanzar, hoy vine a enseñarte cómo permanecer. Si el Señor te dio una oportunidad, si el Señor con sus brazos de amor los abrió para ti y te
está diciendo: ven que yo te voy a ayudar, ven que yo te voy a levantar, ven que yo te voy a fortalecer. Tu tarea es sacar la desobediencia de tu vida, porque tú sabes ahí donde estás que fue la desobediencia la que te quitó lo que tenías. La buena noticia es que la misericordia de Dios es tan grande que si tú rindes tu corazón delante de Él y vuelves a poner a Dios en el primer lugar y vuelves a caminar en obediencia, todo lo que el diablo te quitó, mi Dios te lo puede restituir. Todo lo que Satanás te arrebató, alguien grite mi amén, Dios te lo puede regresar, pero tienes que abandonar la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia enferma la espiritualidad. Y permítame ponerlo al revés: si la desobediencia te enferma, la obediencia te sana. Si la desobediencia te quita, la obediencia restaura. Pero déjeme mostrarle el segundo problema de Saúl, y es este: la soberbia lo colonizó. Repítalo conmigo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. La soberbia lo colonizó. Y este verbo colonizar tiene mucha intencionalidad, porque una colonización es algo que se da de forma progresiva, pero de manera radical. Es decir, cuando algo se va a colonizar, va poco a poco, pero va firme y sin parar. Y fue lo que le pasó a Saúl. Saúl era un hombre humilde, lo aprendimos en la primera parte de esta predicación. Le huía al reconocimiento, le daba la gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con Saúl? Poco a poco su corazón se llenó de soberbia. Y déjenme mostrárselo a través de la palabra. El versículo número 12 del capítulo 15 del primer libro de Samuel dice: temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Esto impactó profundamente mi vida. ¿Dónde está el hombre que le daba la gloria a Dios? Levantando un monumento en su honor. ¿Sabe cuál es la diferencia de Saúl y de David? Que cuando David tenía una victoria, David levantaba un altar para Dios. Pero ahora Saúl, en medio de sus victorias, no está levantando un altar para Dios, está levantando un monumento en su nombre. Y esto se llama soberbia. Queridos hermanos, nunca permita que una victoria se le vuelva un monumento. ¿Ha visto esa gente que cuando alcanza algo se lo quiere contar a todo el mundo? Tenga cuidado, no levante monumentos en su honor, porque cuando levantas monumentos en tu honor, corres el riesgo de caer en soberbia. Es que mira lo que Dios me dio, es que mira la casa que me compré, es que mira el carro que tengo parqueado, es que mira lo que llegó a mi vida. Y tenga mucho cuidado, porque una cosa es contar un testimonio y otra cosa es levantar un monumento. Cuando una persona levanta un monumento, empieza a pretender que por lo que tiene o por lo que alcanzó es lo que es y ha llegado hasta donde ha llegado. Si hay algo que tenemos que practicar todo el tiempo, querido hermano, es darle siempre la gloria a Dios por lo que ha llegado a nuestras manos, porque todo lo que tenemos no es por nuestro mérito, es porque Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Tienes un buen trabajo, dale la gloria al Señor. Tienes una buena familia, dale la gloria al Señor. Tienes una buena salud, dale la gloria al Señor. Tienes una buena suegra, dale gloria al Señor. Eso es un milagro. Eso es increíble. Una suegra que no se meta en la decisión. Mire, eso es del cielo, eso es un ángel en la tierra. Dele gloria al Señor. Y dile: Padre, ¿qué fue lo que viste en mí para hacer eso? Todas las hermanas que están aquí, levanten la mano y digan: voy a ser una buena suegra. Levanten las manos, hermanas, digan: voy a ser una buena suegra. Dígalo con fe para que la oración sirva, por favor. Los hombres que están aquí digan: y yo seré un buen suegro también. Ay, si no dicen amén, ¿qué hubo? Que hay que meternos en la onda, que después lo que sufren son los yernos y las nueras. Victoria que llegue a tus manos, no la vuelvas un monumento, vuélvela un altar.
¿Y sabes cómo la vuelves un altar? Cuando estás dispuesto a que esa victoria nunca sirva para hacer sentir mal a otros, sino al contrario, estás dispuesto a decirle: Señor, con esto que tengo o sin esto, tú eres el Señor. Con esto que llegó o sin esto, tú eres el Dios de mi vida. Pero qué triste que Saúl estaba levantando un monumento en su honor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Saúl cayó en la línea de la impresión. Necesito impresionar a los demás. Necesito que los demás vean lo que tengo. Necesito que los demás sepan qué estoy comiendo, dónde estoy, dónde fui. Tenga cuidado, porque el que vive para impresionar a los demás deja de agradar a Dios. Lo vuelvo a repetir: el que vive para impresionar a los demás deja de agradar a Dios. ¿Sabe por qué hay gente que está perdiendo el respaldo de Dios en la predicación de la palabra? Porque se paran a predicar mensajes para que la gente esté contenta y la gente los aplauda. Usted tiene que entender que cuando Dios le habla a usted y lo manda a llevar la palabra de Dios, usted tendrá que decir cosas cómodas y a veces tendrá que decir cosas incómodas, porque su tarea no es quedar bien con la gente, su tarea es quedar bien con el Señor. Y hay gente aquí que no ha entendido ese principio y como Saúl están tratando de levantar monumentos. ¿Sabe? Validar su ministerio por la cantidad de seguidores que tiene es levantar un monumento. Validar su empresa por la cantidad de seguidores que tiene es levantar un monumento. Hoy vengo a decirte: rompe el estándar del mundo, que si a alguien tienes que agradar, tú tiene nombre propio y se llama Jehová de los ejércitos. Si Él te ve y Él está contento contigo, Él prosperará tu camino y te dará paz. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. No trates de impresionar a nadie con las cosas que Dios ha hecho contigo. Los testimonios son para darle la gloria a Dios, no para hacernos monumentos propios. Tienes un testimonio, que la gloria se la lleve el Señor. Tienes algo que sucedió, que la gloria se la lleve el Señor. Encárgate de contarlo de tal manera que el mundo sepa que no fue por ti, no fue tu mano, no fue tu talento, no fue tu gracia, no fue es que yo tengo estabilidad, es que a mí siempre me pasan cosas buenas. No. Asegúrate de decirle al mundo: ni yo sé por qué llegó, pero mi Dios ha sido bueno. Y algo le quiero decir: si Dios restauró mi familia, también le va a restaurar la suya. Si Dios me devolvió la salud, también alguien gríteme amén en esta noche, por favor. Son testimonios, no monumentos. Ahora, hay otra cosa que le pasó a Saúl. No solamente quiso levantar un monumento, sino que además Saúl, escuche bien, solo le importó quedar bien con la gente. Lo vuelvo a repetir: le importó quedar bien con la gente. Y hay algo que he descubierto a lo largo de mi corta vida: para quedar bien con Dios tendrás que aprender a quedar mal con algunas personas. Para poder quedar bien con Dios tendrás que aprender a quedar mal con algunas personas. Saúl solamente quería que la gente lo reconociera. Cuando Samuel va y lo llama y le dice: el reino lo has perdido, Saúl, en lugar de decir: dile a Dios que me perdone, ¿qué puedo hacer para resarcirlo? ¿Sabe qué cuenta la Biblia? Primer libro de Samuel, capítulo 15, 27 al 30. No lo voy a leer por tiempo, pero sí quiero que lo escriba y lo lea después. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Saúl le dice a Samuel: por favor, hónrame delante de los ancianos de Israel. Ni siquiera pide el reino, solo pide: quédate conmigo, que la gente sepa que tú estás conmigo. Porque para Saúl se volvió más importante lo que la gente pensaba que lo que Dios pensaba. No se trata de ser perfectos, se trata de ser perfeccionados en el Señor. No trates de impresionar a nadie, di la verdad. Alguien tiene que decirme amén. Si lo que tienes no es muy grande, di la verdad. Si lo que tienes no es muy relevante, di la verdad. Que ante los ojos de Dios vale más lo pequeño en la verdad que lo grande en la mentira. No trates de inflar las cosas solo para quedar bien con la gente. Este fue el error de Saúl. Quiero quedar bien con la gente, cuando en realidad tenía que quedar bien era con el Señor. Tal vez en tu trabajo tienes oportunidades de mentir para sorprender a la gente. No lo hagas. Tal vez te están diciendo que firmes un papel y que infles una cifra para abrirte puertas. Las puertas que se abren con mentiras se cierran con vergüenza.
Lo vuelvo a repetir, las puertas que abres con mentira se cierran con vergüenza. Nunca caigas en esa trampa. Si estás anhelando algo y la única forma de abrir esa puerta es inflando algo, mintiendo, no te metas por ahí. Es preferible que tú digas: Señor, voy a esperar que sea tu tiempo, que sea tu manera, y te vas a dar cuenta que la palabra del Señor dice que Dios al humilde lo levanta, pero al altivo va a caer en el nombre poderoso de Jesús. No trates de impresionar a los demás. Ahora, a Saúl también le pasó algo. No solamente levantó un monumento, no solamente trató de impresionar a la gente, sino que encontré algo más. El primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 30 al 34. No lo leeré por tiempo, pero necesito que lo escriba. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 30 al 34. Cuenta que Saúl estaba reunido con su hijo Jonatán y le dijo: ¿dónde está David? Jonatán le dice: David se fue, papá, porque está en riesgo su vida. Tú estás tratando de matarlo, de hacerle daño. ¿Y sabe qué hace Saúl con su propio hijo? Pregúnteme qué hizo Saúl. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Falta. Pregúnteme qué hizo. Agarró la lanza con la que había tratado de matar a David y se la tiró a su hijo Jonatán. ¿Qué? Estás tratando de matar a David, que no te ha hecho nada, y ahora tu soberbia te está llevando a tratar de matar a tu propio hijo. Sí, señores, míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Cuando la soberbia le llega a usted a la vida, usted no le importa hacerle daño ni siquiera a su propia familia. Así no diga amén. Así es. Dije: cuando la soberbia llega a su vida, usted no le importa hacerle daño a su propia familia. ¿Ha visto esos soberbios que están tratando mal a su esposa y no reconocen que están mal? Ahí ya se puso esta prédica tensa. Mire, si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? Pero hay hombres tan soberbios que su conducta de indiferencia, su conducta de desprecio, su conducta de maltrato le está haciendo daño a esa mujer, le está haciendo daño a ese hogar, y no les importa. ¿Sabe por qué? Porque el soberbio no tiene problema con lanzarle lanzas a su propia familia. El soberbio no tiene problema con tratar de lastimar a su propia familia. Hermanas que en medio de su soberbia son capaces de no hablarle a su esposo, son capaces de cerrarse y no tratar bien a sus hijos. Y el peor problema es que tú sabes que estás mal, pero la soberbia no te deja reconocerlo. Tú sabes que ese mal genio te está haciendo daño, pero la soberbia no deja reconocerlo. Tú como hijo sabes que con esa soberbia estás lastimando a tus padres, pero no te importa reconocerlo. Hoy te quiero decir, cuando la soberbia llega al corazón, lastima a la familia, y el problema es que el soberbio parece que no le importa. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el soberbio solamente entra en razón cuando pierde lo mismo que ha estado lastimando. Tenga mucho cuidado. Hacerle daño a la familia solo por no dar el brazo a torcer se llama soberbia. Le regalo esa frase, ojalá la guarde, le va a aparecer en la pantalla. Dije: hacerle daño a la familia solo por no dar el brazo a torcer se llama soberbia. Hay hombres que si la esposa no los busca, ellos no la buscan. Pero eso pasa en Colombia, eso no pasa en Panamá. Aquí también. Entonces voy a seguir, yo iba a parar. Hay hijos que si el papá o la mamá no hace lo que ellos quieren, se llenan de soberbia y no le buscan, no lo hablan. Escúchame lo que te voy a decir. Hijos que están aquí, jóvenes, mírenme a los ojos y escúchenme. Tú no sabes el esfuerzo y el sacrificio que tus padres tienen que hacer para darte lo que tienes. Deja de ser un caprichoso y vuélvete un hijo agradecido. Yo sé que el anhelo de muchos muchachos es tener lo que otros tienen, alcanzar lo que otros han alcanzado, pero sé agradecido con lo que Dios te ha dado. Yo sé que muchos hijos a veces sufren cuando se comparan con otros y dicen: yo ¿por qué no puedo tener lo que otros tienen? Mírame, si tu historia es diferente, tu resultado también será diferente. El estándar de la vida no
no es tener lo que otros tienen. El estándar de la vida es caminar en la voluntad de Dios, porque el que camina en la voluntad de Dios tal vez no tendrá lujos, pero sí tendrá carácter, y el carácter te llevará a lugares mayores y mejores. Pero cuando un hijo se llena de soberbia en contra de sus padres, es capaz de faltarle al respeto, es capaz de no ser agradecido, es capaz de irse de la casa, amenazarlo. Y hoy te quiero decir, un hijo que deshonra a los padres es un hijo que se cierra las puertas. Alguien se lo tenía que decir y yo se lo vine a decir. Y yo no estoy bravo, yo predico así. Pero Dios va a levantar una generación de hijos que honren a sus padres, respeten a sus padres. A alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. No permitas que esa soberbia te transforme en una persona que en lugar de abrir las puertas, se las termina cerrando. Y un gran hombre de Dios hizo un análisis, lo encontré en un libro. Y mientras escribía esta predicación fue inevitable de manera sucinta traérselo a usted. Lo mejor que usted puede hacer cuando yo le muestre el siguiente cuadro va a ser tomarle una fotografía, porque quiero que lo detalle, pero quiero que lo observe y que deje que el Espíritu Santo le hable a partir de este simple pero profundo análisis que un teólogo hizo acerca de la vida del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre con un temperamento radical, tajante, fuerte lo llamarían algunos. Y la progresión de su vida espiritual muestra cambios en la vida de Pablo. Y yo quisiera que los detallemos. Póngame en el cuadro, por favor, en la pantalla. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 49 después de Cristo. En ese momento Pablo era un hombre que llevaba tan solo unos años de haberse convertido al Señor. Y escribiendo esta carta, que es de sus primeras cartas, mire la forma en la que él habla. Dice lo siguiente: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. ¿Cómo siente las palabras del apóstol? Cuando yo predicaba, nadie me corregía porque era tan bueno que no tenían que agregar nada. Y además dice, y ese cuento que eran los apóstoles y los famosos, a mí eso no me importaba. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y algunas personas se pegan de este versículo para decir, sí, a mí ese cuento que tú tengas una iglesia, a mí eso no me interesa porque Dios me llamó a predicar y allí amén y amén y amén. Pero no vaya a ser que tus ataques contra otros no sean porque tú eres muy humilde, sino porque eres un soberbio. ¿Paro o sigo? Claro que voy a seguir porque es mi prédica. Año 55, aproximadamente 6 años después, Pablo escribe la primera carta de Corintios y en el capítulo 15, versículo 9 dice: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Mírame aquí. Primera carta está diciendo, su fama de apóstoles a mí no me hizo nada. 6 años después, Pablo está diciendo, de los apóstoles, yo soy el más insignificante. ¿Está viendo el cambio? Míreme los ojos, ¿está viendo el cambio? Pero sigamos, porque él siguió mandando cartas. Año 60 aproximadamente después de Cristo, 5 años más tarde, en Efesios capítulo 3 versículos 7 a 8, Pablo dijo: Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de la bendición de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder, ya que a pesar de que no lo merezco, lea conmigo la última parte, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. ¿Está viendo? ¿Está viendo?
Lo está viendo. Pero le tengo otra. Primera de Timoteo, solo unos años antes de morir, Pablo le manda a Timoteo la siguiente frase y le dice las siguientes declaraciones. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. El Pablo de Gálatas no es el mismo Pablo de Timoteo. Pasaron muchos años y conforme más pasaban los años, más humilde se volvía. Conforme más se acercaba a Dios, más humilde se volvía. Conforme más aprendía del Señor, más sencillo se volvía. Hoy te quiero decir, yo no creo en la espiritualidad de gente que se llena diciendo: yo tengo 40 años en el Evangelio, me bauticé en el canal de Panamá, me bauticé en el río Jordán, me bauticé en un río en la selva. Ay, yo he visto la gloria, he visto nubes, he visto fuego, he visto caerla. Yo vi una zarza arder y no se quemaba. Mira, tú puedes ser lo que sea, pero si han pasado los años y en lugar de ser más humilde, eres más soberbio, estás caminando en la dirección incorrecta. A mí muéstrame una persona que cuanto más aprende de Dios, más humilde se hace. A mí muéstrame una persona que cuanto más ora, más sencillo se vuelve. A mí muéstrame una persona que cuanto más Dios lo usa, más se agacha, más se humilla, más se rinde. Porque la gloria que te va a permanecer no es la gloria de un soberbio, es la gloria de un humilde que dice: nunca se trató de mí, nunca se trató de mí, nunca fue por mí, siempre fue por Él y para Él. La gloria es de Cristo. Alguien grite mi amén, por favor. Más humilde, no más soberbio. Cuando usted ve a esos grandes ministros y los vea soberbios, ore por ellos, porque antes de la caída se eleva el corazón del hombre. No, más sencillos, más agradecidos, más nobles, más amables, más siervos, no más estrellas. Dios no te llamó a ser una estrella, Dios te llamó a ser un siervo y una sierva de Dios. Entre más crezca tu relación con Dios, más humilde, más honesto y dependiente del Señor serás. Otra vez, entre más crezca tu relación con Dios, están leyendo la frase y les va a aparecer: entre más crezca tu relación con Dios, más humilde, más honesto y dependiente serás del Señor. Iglesia, les voy a contar una historia y con esto voy a orar por ustedes. Isaías 66:2 dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Yo estaba en segundo de bachillerato, estaba en séptimo de bachillerato, y a mí sí, lo recuerdo como si fuera ayer. Eso dicen todos los que ya están pasados. Gracias, Padre, toca a tu hija. Y entonces iban a hacer una reunión en el colegio. Yo estudié en un colegio público, y en mi país, cuando tú tienes recursos económicos fuertes, una de las bondades es que puedes pagar en un colegio privado una mejor educación. Pero cuando no tienes muchos recursos, debes estudiar en los colegios públicos, los del gobierno. Entonces esa era mi historia. Yo estudiaba en un colegio del gobierno. En mi casa no habían lujos, no habían
muchas bondades económicas. Y recuerdo que aquel año me fue tan bien en mi estudio, porque a mí me enseñaron que como hijo mi tarea era estudiar y responder, y yo me mentalicé en eso. Y además había entendido que si yo era un siervo de Dios tenía que dar testimonio en la iglesia, pero también en la escuela. Y me fue muy bien. Organizaron una reunión de padres de familia y todo se me dañó cuando mi mamá dijo que ella no podía ir a la reunión. Entonces mi papá dijo: yo voy. A mí se me bajó la presión cuando mi papá dijo que iba a ir. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme con chisme que le quiero contar. Porque mi viejo en aquel entonces andaba en una bicicleta horrible. Tócala, Padre, otra vez. Andaba en una bicicleta horrible. Y no solamente andaba en una bicicleta horrible, sino que mi papá creía que esa bicicleta era como una carreta. Entonces le colocaba baldes, palustres, amarraba una regla, y ahí se llevaba toda su herramienta de construcción. Y él dice: yo voy a la reunión. Mi papá no pudo estudiar. Él hizo segundo de primaria, perdió. Y su papá le dijo: usted nació tonto para el estudio, se tiene que ir a trabajar. Y desde muy niño trabajó era un albañil, la construcción. Nunca pudo estudiar. Así que no gozó de la educación que otros tenían. Y el problema era que a mí me daba mucha pena que él fuera, porque yo lo conozco, yo sé cómo es él. Y el primer problema era la bicicleta. Me dice: súbase, yo lo llevo. Yo dije: no, ¿qué tal yo llegar al colegio ahí bien encaramado en la bicicleta con todo poco de herramienta? Me daba pena. Pregúnteme por qué. Porque había niñas del colegio que a mí me gustaban. Ellas no sabían, pero a mí me gustaban. Y yo tenía una novia, pero cabe aclarar que ella no sabía que era mi novia, pero era mi novia. Era un adolescente empezando a vivir. Y el primer problema, le dije: papá, yo me voy caminando. Me dijo: listo, yo me voy al lado suyo. Y todo el camino él con su bicicleta y yo al lado. Cuando llegamos al colegio, yo fui a hablar con un vigilante del colegio y le supliqué que por favor dejara que mi papá parqueara la bicicleta ahí, que la amarrara, que le echara cuidado. Yo le supliqué porque yo sabía lo que mi papá iba a hacer. Le dije: papá, deje la bicicleta aquí. Me dijo: no, ¿qué tal que me la roben? Yo: ¿y quién le va a robar a cosa tan fea? Donde vean esa bicicleta tan horrible, le dejan dinero por lástima para que compre otra. ¿Quién se va a llevar eso? No, mi herramienta me ha costado mucho, yo no voy a dejar esto aquí. Se fue con la bicicleta y se entró todo el colegio, y yo veía a los compañeros mirar la bicicleta. Yo era uno de los estudiantes más destacados, pero yo no quería nada con esa bicicleta. Luego me dicen cuál es el salón, y me dicen que el salón es un segundo piso. ¿Y sabe qué hizo? Subió la bicicleta, se la trepó así. Yo decía: tierra, trágame, tierra, trágame. Oré, me acordé que el Señor está que llega por la iglesia, y le dije: Señor, suena la trompeta y llévame ya. Que se le quede esta bicicleta al anticristo, Padre, llévanos. Llegamos afuera del salón y le dije: papá, deje la bicicleta aquí afuera. Y me dijo: no, ¿qué tal que se me la lleven? Pregúnteme qué hizo. Entró la bicicleta al salón y la puso arriba así, ¡pah!, como un trofeo para que todo el mundo la mirara. Yo fui y me senté atrás de ese salón. Yo quería que yo decía: qué cosa tan horrible. Yo escuché unos compañeros míos diciendo: uy, qué boleta, qué bicicleta tan fea, ¿quién será el dueño? Yo decía: no. Le digo la verdad, al Juan Pablo de adolescente, que tenía como 12 años, 11 años, le dio vergüenza decir que ese dueño de esa bicicleta era su papá. Luego la profesora empieza a dar las calificaciones y entrega los informes, y finalmente dice: vamos a hacer una mención de honor al mejor estudiante del curso.
menciona mi nombre, y el primero en pararse a aplaudir era un hombre que tiene las manos llenas de callos, duras, que nunca supo que era ganarse un diploma. Él aplaudió y dijo: ese es mi hijo. Y mire la ignorancia de la soberbia. Él feliz y yo avergonzado. Pero los años pasaron y mi relación con Dios pasó. Si yo pudiera hablarle al Juan Pablo del pasado, le diría: tú no vales por la bicicleta, tú no vales por los lujos. Siéntete orgulloso de ese papá que te sacó adelante pegando ladrillos, construyendo paredes. Y como un día mi viejo me lo dijo con los años, lleno de ternura y de gratitud, me dijo: yo nunca imaginé que de un hombre como yo pudiera salir un pastor como usted, mi hijo. ¿Sabe? Hoy en día me lleno de orgullo de hablar de mi viejo, de mi papá, y de decirle al mundo entero: este pastor no es un hijo de pastores, este pastor es un hijo de un albañil, es el hijo de un hombre común y corriente. Pero bendito sea el día que Dios miró mi familia y dijo: no importa que no apliques lo que todo el mundo aplica, que no tengas lo que todo el mundo tenga, que no tengas las oportunidades que todos tienen. La Biblia dice: de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Deja esa soberbia barata y sea una persona humilde, porque al humilde Dios lo levanta. Grítame amén, por favor. Si Dios te ha dado, sea agradecido, pero no presumido. Si Dios te puso en un lugar de honra, ayuda a los que no tienen. Conviértete en el milagro de alguien más. Pero nunca dejes que te pase lo que le pasó a Saúl. La desobediencia lo enfermó y la soberbia lo colonizó. Te voy a regalar esta frase. Quiero que le tomes una foto, la guardes en tus estados, la compartas con todo el mundo y nunca olvides la conclusión de este mensaje, que es: la soberbia y la desobediencia te pueden quitar todo. Nunca te olvides que nuestro brillo es prestado y pasajero, pero la gloria de Dios resplandecerá para siempre. Vivir para darle gloria a Dios y obedecerlo es la mejor forma de vivir. Termino con una pregunta. ¿Hay alguien aquí que luego de examinar su vida y su corazón podría decir: Pastor Juan, yo creo que en mí hay partículas de Saúl? Yo creo que en mí hay acciones de desobediencia como las de Saúl. Pastor, yo creo que en mí hay partículas de soberbia como las de Saúl. Le tengo una noticia. Mi oración para terminar esta noche es para que le pidamos al Espíritu Santo, el protagonista de este congreso, que venga y arranque de nosotros todo lo que no es de Él. Si usted necesita esa oración, con humildad, con sencillez, venga a este altar, por favor, y regáleme solo 3 minutos de su tiempo. No voy a ocupar más. Si puede hacerlo, solo si puede hacerlo, yo le animo a que se ponga de rodillas ahí. Si su cuerpo se lo permite, si su salud se lo permite, hágalo. Los que están viendo esta palabra desde otro lugar, los que están desde su casa, los que están en otro país, los que están en otra ciudad, ponte de rodillas ahí donde estás.
Y antes de orar, quiero que por favor me mires un momentito, préstame atención aquí. Ya vamos a orar al Señor. Estamos postrados delante de Dios todos. En esta oración le vas a pedir a Dios que te muestre si lo que está en tu vida es desobediencia o soberbia, o tal vez las dos. Y le vamos a pedir perdón al Señor por eso. ¿Están listos? ¿Están listos? Termino esta palabra con lo que empecé. Esta es la forma, no solo de alcanzar, es la forma de permanecer. Si aprendes a permanecer así delante del Señor, muchas cosas maravillosas te van a alcanzar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Terminamos esta palabra y esta noche postrados delante de ti. Perdónanos por cada acto de desobediencia en el que hemos caído. Abre tus labios y pídele perdón a Dios. Dile: perdóname por cada acto en el que he insistido que había que desistir. Perdóname por cada cosa en la que me he mantenido lejos de tu voluntad, en la que no he debido mantenerme. Señor, examina mi corazón si hay soberbia. Examina mi vida si he pretendido que valgo más que los demás. Examina mi vida y mi corazón si he caído en la vanagloria de la vida. Y hoy, Señor, de rodillas te pido, dame la oportunidad. No quiero ser como Saúl, que no le importó rendirse, solo le importó brillar. No, el brillo no es mío, el brillo es tuyo, Señor. La gloria es tuya. Y hoy de rodillas por nuestro hogar, hoy de rodillas por nuestro ministerio, hoy de rodillas por nuestra vida, hoy de rodillas por agradarte, te decimos: perdónanos y límpianos, para que la gloria siempre sea tuya y solamente tuya, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aplaude a Jesús con toda tu fuerza. Un corazón soberbio y enfermo. Dos cosas que le quitaron todo a Saúl. Pero este es el momento de la predicación en la que te quiero hacer una pregunta, y es: ¿qué de todo lo que escuchaste podrías reconocer que tal vez está dentro de ti? ¿Sabe algo? Yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía, y que nos permita llevarle al Señor esas luchas, esas debilidades, esas tentaciones, esas pruebas, esos desiertos por los que pasamos, que nos retan y nos desafían para dar nuestra mejor versión. Que tu mejor versión saque toda soberbia y toda enfermedad llamada desobediencia de tu vida. ¿Qué le parece si hacemos una declaración como siempre lo hacemos? Vaya a los comentarios de este video y escriba esta oración. Diga: Señor, guarda mi corazón de la soberbia y de la desobediencia. Vamos, escríbalo por favor. Señor, guarda mi corazón de la soberbia y de la desobediencia. Y este es el momento en el que te invito a que, si sientes que esta palabra puede bendecir a alguien más, le compartas este link, mándale este enlace a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a tus conocidos. Quizá alguien necesite escuchar lo que tú escuchaste en este momento. También, si quieres hacerlo y no lo has hecho todavía, te animo para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Toca el botón de la campanita, activa todas las notificaciones para que de esa manera puedas ser el primero en enterarte cada vez que subamos un nuevo video a nuestro canal. Y por último, quiero regalarte una oración y pedirle al Señor que bendiga y guarde tu vida hoy y siempre, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que la gracia del Señor esté siempre contigo y nos vemos en una próxima ocasión. Desde aquí te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga.